Nuestro contador de cabecera. ¿Cómo andas, querido? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué Un gusto pasa, hablar con Rafael? ustedes. Estábamos como los matrimonios desencontrados hoy, no nos podemos comunicar. Ay, sí, Doc. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, un gusto para toda la audiencia, muchos cariños. Vamos a hablar de impuestos, Muy Rafa. bien. Qué lindo tema. Estamos a punto de, prácticamente, bueno, ahora ha extendido un poco el plazo para el pago del anual, que viene siempre con un beneficio, ¿no es cierto? Pero, bueno, hablemos un poquitito. ¿Dónde surge todo esto, Rafael? Bueno, si lo vamos a decir en lo que es el sentido más común para que la gente lo entienda, digamos que el impuesto es el derecho que uno paga por vivir en sociedad. Es decir, el Estado, vamos a suponer que el Estado brinda todos los servicios de la manera que lo tiene que brindar, que no es lamentablemente la situación que pasa en Argentina, pero hay cuestiones de salud, hay cuestiones de seguridad, y todos los servicios que presta el Estado, todos esos servicios justamente emergen de dinero que se paga, que sale de un presupuesto. Los presupuestos nacionales tienen ingresos y egresos. Bueno, los ingresos es todo lo que paga, los egresos que salen se pagan con los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos que tiene el Estado son justamente lo que paga la ciudadanía, lo que pagan las empresas, o sea, las personas físicas y jurídicas, justamente por el hecho de interactuar y vivir en sociedad. Los impuestos pueden ser por lo que uno gana, por lo que uno tiene y por lo que uno hace. Entonces, por lo que uno gana es el impuesto nacional, es el impuesto a las ganancias, y que tiene una discusión, porque se estaría grabando dos veces el mismo peso que ingresa, con los ingresos brutos provinciales. Después, por lo que uno tiene, cuando hablamos de impuestos al patrimonio o a los capitales, y lo que uno hace cuando uno va a hacer una compra, no acá en Tierra del Fuego específicamente, porque como todos sabrán estamos exentos del pago de impuestos nacionales por la ley 19640, pero uno cruza el estrecho de Magallanes y ya desde Santa Cruz ya uno va a comprar, por ejemplo, un libro que cuesta 120 pesos y en esos 120 pesos está pagando un componente de 23 pesos de impuestos. Con lo cual el libro en realidad es más barato. Lo que pasa que en los 98 pesos que sale el libro se pagan 23 pesos de impuestos. Bueno, entonces por eso, el impuesto es lo que normalmente todos pagamos y se paga en todos los estadios, en el estadio nacional, en el estadio provincial y en el estadio municipal, por supuesto. Bien. Ahora, nosotros siempre tenemos preguntas que por ahí se hace la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa si yo... Bueno, a veces estoy enojada porque me suben los impuestos, a la gente le pasa esto. Digo, no, dejo de pagar los impuestos. ¿Qué puede hacer después el Estado con eso? Si yo dejo de pagar, se me ocurre dejar de pagar porque me parece que es mucho, que no puedo, que no llego, por cualquier razón. ¿Qué ocurre? Bueno, el Estado tiene sus mecanismos coercitivos para exigir el pago de los impuestos, las mismas acciones. El Estado no va a ir con una topadora y te va a derribar la casa, por supuesto, pero sí lo que pueden es iniciar una acción judicial por el reclamo de los impuestos. Y por supuesto que los impuestos están ligados, algunos impuestos están ligados, bueno, hay impuestos, tasas y contribuciones, están ligados a lo que es bienes específicos. Por ejemplo, si una persona no paga su impuesto inmobiliario, y eso estamos hablando acá en el ámbito municipal, aunque está discutido el tema del impuesto inmobiliario si tiene que ser municipal o provincial, pero uno no lo paga, el ejecutante, que es el municipio, tiene todo la potestad inclusive hasta de pedir el remate de la casa, ¿sí? Claro. Por falta de impuestos, que de hecho sucede muy comúnmente. El impuesto, desde que se publica en el boletín oficial, los impuestos nacionales son no son decisión del presidente de la Nación, son decisiones del Congreso. Por eso fue tan discutido allá el tema de las retenciones cuando fue el impuesto cuando fue el problema del campo en el 2009, porque se entendía en ese momento que el Estado, que la presidencia en ese momento estaba tomando la decisión de poner un impuesto cuando los impuestos tienen que ser aprobados no por decisión del Ejecutivo sino del Congreso. Los impuestos se tienen que pagar, lamentablemente, uno guste o no guste. El problema es que en los países adelantados normalmente la gente paga, el 100% de la gente paga los impuestos sin chistar y sin protestar, porque observan normalmente contraprestaciones del Estado en cuanto a los servicios públicos.
En Argentina es muy discutido el tema porque nosotros tenemos sacando un 5% de las rutas nacionales que son autopistas, el resto son rutas que están en muy mal estado, los servicios de seguridad normalmente son deficitarios, los servicios de salud son más deficitarios y los servicios de educación pública también son deficitarios. Entonces uno dice, bueno, entonces la plata mía, ¿a dónde va? Ahora en Argentina tenemos un grave problema con eso, porque la carga tributaria es altísima, no acá, digo Tierra del Fuego lo dejo fuera porque nosotros justamente no pagamos impuestos nacionales, no pagamos la totalidad de impuestos nacionales, mejor dicho, pero porque por ejemplo el impuesto al débito y crédito bancario lo pagamos, sí, con una tasa atenuada, pero lo pagamos. En el resto, cuando nosotros consideramos los impuestos en el resto del país, hoy día la carga tributaria es de cada 100 pesos que uno percibe, aproximadamente 54 pesos van al pago de impuestos entre los distritos que son nacional, provincial y municipal, con lo cual uno, para que tenga en porcentual la gente tenga la idea, en el resto del país el 54% de lo que se gana va a las arcas del Estado. Y eso es ¿por qué es así? Porque en Argentina tenemos una cultura, lamentablemente, entre las cosas buenas y malas que tenemos, de no pagar. Que eso también puede ser un poco por el desánimo de la gente que paga y que no tiene los servicios que pretendería. Pero si todo el mundo pagara impuestos en la Argentina, la carga tributaria sería muchísimo menor, desde ya. Por eso hay muchas reformas que se habla siempre de que se van a tratar para que se pueda bajar la carga tributaria en la gente, pero que sea mucho más estricto el cobro de los impuestos y el cobro de todo el mundo. O sea que pagan justo por pecadores, como dice la frase, ¿no? Que en Argentina eso es, no se podría definir mejor que lo que acabas de hacer en este momento, cómo es el tema del cobro de los impuestos en la Argentina. Cuando uno ve en la tele la gente que se está quejando porque, qué sé yo, barrios que tienen hace una semana que no tienen luz, que no tienen agua, dice, porque yo pago mis impuestos, porque mis impuestos están al día, y pasa esto que usted decía recién, Rafael, ¿eh? Sí, especialmente en la provincia de Buenos Aires se da mucho la paradoja, no hablo de un gobierno, hablo de la provincia de Buenos Aires por tradición, ¿no? Que uno paga el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza y son calles que no tienen luz y que no tienen recolección de basura. Claro, claro. Y es muy común que uno pague un impuesto. Hay impuestos que son, los impuestos se dividen, impuestos en tasas y en contribuciones. Las contribuciones es cuando uno empieza a pagar algo para una futura mejora. Por ejemplo, uno empieza a pagar un impuesto para un futuro asfalto que va a tener esa calle, que no es un impuesto, sería una contribución. Pero en Buenos Aires y en muchas otras partes se pagan impuestos, que el impuesto específicamente, impuestos o tasas que son contra algo en particular sobre servicios que no se prestan. Entonces ahí es un poco el enojo de la gente, con razón, sobre eso, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora tenemos que aprovechar estos días que se ha extendido hasta el 31, ¿es Fer? ¿30 o 31 de abril? 30 de abril. 30 de abril. Ahí está. De poder pagar el anual y que, bueno, haciéndolo de diferentes formas que ahí te indican, viene con... Esas son motivaciones, ¿no? Para el ciudadano, para que pague los impuestos que hace el Estado, ¿no? Sí, por supuesto, siempre cuando en Argentina no se premia demasiado al contribuyente cumplidor. Por eso cada vez que hay una moratoria, como ahora hasta hace poco una moratoria muy fuerte de AFIP, en la que daba muy buenos beneficios para los que estaban atrasados, que en realidad con todas las crisis que se viven en Argentina está bien que se haga eso, pero está la contrapartida, que son los pocos o los no muchos, mejor dicho, que son los que pagan puntualmente sus cosas, que dicen, pero bueno, el que no paga nunca le condonan los intereses, y yo que pagué puntualmente siempre, que no me atrasé nunca, no tengo ningún beneficio. Bueno, son temas discutidos de la imposición Rafa, nuestra. ¿Sí? Rafa, ¿hay algunos impuestos que estemos pagando mes a mes y no sepamos que lo estamos pagando? Por ejemplo, no sé, en el resumen de la tarjeta, viste que por ahí te vienen algunos ítems que vos no tenés ni idea de qué es. Sí, por ejemplo, cuando vos tenés una deuda, por ejemplo, cuando tenés deudas en tarjeta de crédito o en una cuenta bancaria que quedás en descubierto, automáticamente te aparece el impuesto de sellos, que eso es un tema provincial. Bien.
Uno ve a veces que dice sellos, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 10 centavos, Sí. Depende de los montos de endeudamiento que estemos hablando. Eso es un impuesto que directamente se grava porque son sobre contratos que son explícitos o implícitos. Cuando uno gira en descubierto o paga en la tarjeta de crédito, se entiende que hay un contrato que está habilitando. No un contrato, es decir, nadie lee los contratos con los bancos, se llaman contratos de adhesión porque uno los acepta explícitamente sin leerlos y sin ponerse a discutir cláusulas con el emisor. Claro. Se llaman contratos de adhesión por eso. Bien. Pero uno, por ejemplo, ese impuesto lo paga y uno no lo ve, ni sabe, ni debe entender de qué se trata, pero se pagan. Bueno. Y bueno, y todos tienen que recordar que en Tierra del Fuego tenemos lo que es el impuesto clásico, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que tuvo una modificación de alícuotas el año pasado. Perfecto, muy bien. Perfecto, Rafa. Bueno, muy claro, muchísimas sí, sí. gracias. Hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos. Es un tema ciudadano. Alguna vez siempre en Argentina decimos que tenemos que las cosas buenas exponenciarlas y las cosas malas modificarlas. Bueno, el tema de la evasión en Argentina en algún momento la población, la conciencia ciudadana lo va a tener que trabajar mucho. Tal cual. ¿Cuál es el país del mundo que tiene una política ejemplar en cuanto a los impuestos? Un 10. Los países que tienen Primer políticas ejemplares son los países escandinavos, el Reino Unido, Estados Unidos. La mayoría de la gente paga, los impuestos son justos, son equilibrados en base a la proporción de... Por ejemplo, los países escandinavos tienen una carga tributaria muy alta, pero los servicios que prestan son todos excelentes. Claro. Claro. Sí. El subte es realmente un lujo. Todas las cosas funcionan bien. Y hay conciencias de que se paga, entonces la gente paga y el Estado devuelve. Ahora, bueno, en Argentina hay muchas cosas que cambiar, que bueno, yo qué sé. Esperemos que las nuevas generaciones que vienen hagan las cosas mejor que la generación mía, ¿no? Ojalá. Acá tenemos impuestos, inflación, sueldos bajos, complicado. Sí. Bueno, quedaría para otro programa que hablemos justamente cuál es el problema de la inflación en la población, porque se habla mucho de inflación y sería bueno que en algún momento definamos específicamente cómo influye la inflación en la gente y en las empresas, ¿no? Es buena. Para la próxima. Ya la agendé, Rafa, ¿Cómo? Ya lo agendé. Perfecto, sí, me parece que es un buen tema para la próxima. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto con Estación del Siglo. Muy amable. La verdad que siempre nos queda más que claro. Usted es una clase que da cada vez que podemos transmitir a través de estos micros. Es una clase de economía que nos está dando. Bueno, para mí es un gusto siempre el contacto con ustedes y con la inmensa y linda audiencia que ustedes tienen. Bueno, un beso muy grande, Rafa, para Pantera, y que tengas un gran fin de semana, que se viene con todo. Muchas gracias igualmente y muchos cariños.